Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Tenemos algunos al borde del anochecer porque esta es una jornada abierta de la PRAE. Espero que todos me están escuchando bien. Perfecto. Es un gusto saludarles desde Santiago de Chile. Nosotros desde el CNTV lideramos este grupo sobre nada menos que desinformación. Tenemos hoy una jornada abierta sobre comunicación y democracia y hemos planteado una pregunta central que es ¿quién regula la verdad? Y para comenzar, no, le damos la bienvenida y saludamos a todos al presidente de la PRAE, Xevi Xiru Tejedor, al presidente del CNTV de Chile, del Consejo Nacional de Televisión, que es a su vez el vicepresidente de la PRAE, y a nuestros panelistas que presentaré tras las palabras de bienvenida y de saludo que nos va a dar el presidente de la PRAI. Por favor, Xevi Xirgo. Hola, buenos días, buenas tardes para algunos, buenos días para muchos, a todos, ¿no? No puede ser de otra manera, es un honor para mí dar la bienvenida a esta jornada abierta titulada, como decías, Comunicación y Democracia, ¿quién regula la verdad?, ¿no? Esta es la sexta jornada abierta que se organiza durante este mandato de la PRAI, que se inició, como saben, en 2023, y esto es un motivo de satisfacción porque demuestra el interés de todos los miembros de la plataforma, a la vez que también el esfuerzo de los integrantes del comité directivo, esta vez pues Chile con la jornada que hoy nos ocupa, y de los responsables de los grupos de trabajo que han dirigido algunas de las 5 jornadas precedentes. No voy a descubrir nada si les digo que en la era digital que vivimos, la información viaja a una velocidad y un alcance que no habíamos visto nunca. Esta realidad nos plantea unos desafíos sin precedentes para la regulación de los medios de comunicación audiovisual y para la integridad también de nuestras democracias. Hoy, pues, nos reunimos para abrir un espacio de conversación donde, escuchando las reflexiones de nuestros panelistas, podamos tener más herramientas y puntos de vista para abordar estos desafíos y buscar soluciones colectivas. El objetivo de esta jornada es reflexionar sobre la responsabilidad del sector audiovisual en la era digital, la necesidad de tener normativas actualizadas y también, evidentemente, la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, plataformas tecnológicas, pues para enfrentar este fenómeno de la desinformación. Como ha dicho antes Elizabeth, ¿no? Contamos con un panel de colaboradores de lujo en esta ocasión. Moderando esta jornada, pues ya habéis comprobado que tenemos el privilegio de contar con Elizabeth Gerber, no sé cómo pronunciar, antes me has preguntado, no la pronunciación, Elizabeth, directora de estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Elizabeth, sabéis que ha dedicado su carrera a estudiar y analizar los medios de comunicación, ha aportado una visión crítica y fundamentada que será de gran valor para nuestras discusiones de hoy, y su liderazgo y conocimiento nos ayudará a navegar por las complejidades de este tema que nos ocupa. Nos acompañan también otros 3 panelistas de renombre internacional. Primero está Christopher Gauthier, ¿no?, que coordina uno de los grupos de trabajo sobre Internet segura. Como saben, Christopher ha trabajado incansablemente en la promoción de la transparencia y de la veracidad en los medios de comunicación, y su experiencia y coordinación en las redes de conocimiento creo que proporcionará una perspectiva global de cómo otros países están abordando estos desafíos que hoy abordamos en la jornada. Nuestro segundo panelista es Óscar Díaz Martínez, que coordina los contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Óscar ha jugado un papel crucial en la regulación de contenidos audiovisuales en su país, y de su experiencia práctica en la creación de aplicación de normativas nos va a ofrecer una visión clara de los retos y las soluciones posibles. Y finalmente, me adelanto un poco a la presentación que va a hacer Elizabeth, tenemos el placer de contar con Alba Tobella, cofundadora y directora de contenidos de Verificat en España. Ella es pionera en el campo de la verificación de hechos y en la lucha contra la desinformación. Su trabajo, puedo dar fe, que ha sido fundamental para desmentir noticias falsas y promover la difusión veraz. Su perspectiva desde la sociedad civil
creo que nos puede recordar la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia en defensa de esta verdad que todos buscamos. Me centro el tema que nos reúne hoy, comunicación y democracia, quién regula la verdad, no podría ser más relevante, porque en la era digital ha transformado la forma en que consumimos y compartimos la información, pues de arriba abajo, de un lado a otro. Si bien esta transformación es cierto, pues que ha democratizado este acceso a la información, porque no todo el mundo es emisor y receptor, también es cierto que ha facilitado la transformación por un lado, pero también la propagación de la desinformación y de las noticias falsas que también circulan con gran velocidad. Y estas falsas informaciones pueden influir, y no es menor, pues en elecciones, generar conflictos sociales y socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. La responsabilidad, creo, que de los medios de comunicación en este contexto complejo es inmensa. Los medios, supongo que estaremos todos de acuerdo, deberán asumir o deben asumir un papel activo en esta verificación de la información y en la difusión de los contenidos para que sean veraces y responsables. Sin embargo, también es cierto que no podemos dejar toda esta carga de responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Y que es fundamental que contemos con normativas actualizadas que pueden adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales, y hablo claro de normativas, que deben ser flexibles y dinámicas, pero que sean capaces de evolucionar también con el tiempo y las nuevas realidades del entorno social. ¿Qué quiero decir? Que la colaboración entre los distintos actores es clave. Los gobiernos, las plataformas tecnológicas, los medios de comunicación, la sociedad civil, deben trabajar juntos, conjuntamente, para crear este ecosistema informativo saludable y robusto. Y esta colaboración no hay más remedio, ¿no?, que debe basarse en transparencia, en responsabilidad y en respeto a la libertad de expresión, porque regular la verdad en los medios no debe verse como una limitación tampoco de la libertad de expresión, ¿no?, sino que es justamente lo contrario, una garantía de que la información que circule sea veraz y que contribuya al fortalecimiento de nuestras democracias. Todos sabemos, ¿no?, que el fenómeno de la desinformación no es nuevo, hace años que hablamos de este tema, ¿no?, pero su alcance y su velocidad de propagación se han visto exacerbados por la tecnología digital. Hoy en día, una noticia falsa puede recorrer el mundo en cuestión de minutos. Bueno, y digo minutos exagerando porque podrían ser segundos, ¿no? Y generan unos impactos significativos y a menudo requiere un enfoque multifacético que incluya educación mediática, transparencia en procesos informativos y colaboración entre todos los actores involucrados que citaba anteriormente. Y los gobiernos, por su parte, esta parte que nos afecta a los reguladores, pues deben crear marcos regulatorios que fomenten la transparencia o la responsabilidad sin sofocar la innovación y la libertad de prensa. Las leyes, defensamos todos creo, deben ser claras, aplicables y deben proteger tanto a los consumidores de información como también a los productores y distribuidores de este contenido, porque ahora ya no hay solo emisores, hay distribuidores de este contenido. Y este es un equilibrio muy delicado, pero necesario para asegurar un entorno informativo saludable. La educación mediática, quizás, es uno de los pilares más importantes de esta lucha, porque desde una edad temprana las personas deben aprender a evaluar críticamente la información que consumen. Esto se llama el sentido común, ¿no? Pero las habilidades de sentido crítico, de pensamiento crítico y la alfabetización mediática deben ser forzosamente parte integral de los contenidos, de los currículums educativos, no me sale la palabra, en todos los niveles. Y solo así creemos podemos crear esta sociedad más resistencia y contra esta desinformación que hay que aprenderla poco a poco, pero que se empieza en la escuela con la educación mediática. Tendría la tentación de alargarme mucho, porque de este tema hemos hablado muchísimo. Podríamos hacer una tesis doctoral cada uno de los que estamos aquí, pero yo creo que mis palabras deberían ser un poco de presentación del marco en que nos movemos sin descubrir nada nuevo, ¿no? Y en conclusión, finalmente, pues agradecer a todos los panelistas y expertos esta disposición que habéis tenido a compartir conocimiento y experiencia y evidentemente confiando que las discusiones que hoy vamos a tener sean fructíferas y nos acerquen a soluciones concretas para hacer frente a estos desafíos de la comunicación en la era digital que, bueno, los que venimos de medios de comunicación, hemos tenido mucha relación con ellos,
nos preocupa mucho, porque los medios no dejan de ser el instrumento por el que circula la información y en estos momentos pues la información llega de todos lados con muchos ímpetus y tenemos que luchar pues para que a nivel educativo, a nivel de cada uno de nosotros, tengamos un poco de reflexión y de sentido común. Nada más, no me voy a alargar más. Bienvenidos y gracias por la participación. Muchísimas gracias, Chevy. Vamos a confesar que el primer mini desafío internacional que tuvimos fue pronunciar nuestros respectivos apellidos, pero lo hemos logrado. Bueno, Y bueno, Chevy ha hecho una presentación bastante exhaustiva de los panelistas, por lo tanto la voy a saltear y también ha encuadrado el tema. Por lo tanto, pasamos directamente al panel. Nos hemos propuesto no hacer largas presentaciones y les hemos pedido a panelistas que no traigan presentaciones visuales, sino que vamos a intentar conversar. No es fácil en este formato, pero lo vamos a intentar. Entonces, tenemos un primer bloque que tiene que ver con la desinformación en procesos electorales. Tema candente, ¿por qué? Porque junto con la constante relación que habrá y los riesgos que entraña para la democracia la desinformación, este año en particular, el 2024, es un año superelectoral. Por primera vez, cerca de 100 países de todo el mundo celebrarán comicios a lo largo de todo el año y de estos 100 o más de 100, 50 son presidenciales. México, de hecho, ha tenido hace poco un proceso y otros países, bueno, de Europa también. Francia está en un proceso que atrapa la atención del mundo. Muchos países más también están en esta carrera y por lo tanto nos parece central tomar este tema. Queríamos entonces comenzar este panel con la mirada de Óscar Díaz Martínez, que es el encargado de Unidad de Medios y Contenidos del Instituto Federal de Comunicaciones de Telecomunicaciones de México, porque precisamente lo que tiene Óscar es la mirada no solamente de México, sino la perspectiva también latinoamericana sobre los desafíos que supone como regulador em, frente a los procesos electorales el tema de la desinformación, qué posibilidades tenemos y qué límites tenemos también de intervención. Oscar, somos todos oídos. Perdón, propongo en esta primera instancia una intervención de unos 4 o 5 minutos de cada uno de ustedes y primero voy a invitar a Oscar, en segundo lugar a Alba y en tercer lugar a Christoph. Pero te escuchamos, Oscar. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días desde México, muy buena tarde para Europa. Presidente de la PRAI y del Consejo de Sol de Cataluña, Xevi, qué gusto saludarle. Mauricio Muñoz, presidente del CNTV. Y muchas gracias por la invitación pues, al Consejo Nacional de Televisión de Chile. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un gusto también compartir el panel con Alba y con Christoph, ¿no? Reconocidos perfiles en materia de desinformación. Y a mí, bueno, pues desde esta perspectiva y en función de la pregunta que me has planteado, Elizabeth, eh, la desinformación pues es un fenómeno, ¿no? No voy a venir a decir nada que no sepan especialistas de este panel. Es este fenómeno complejo que difunde información falsa de forma intencional y deliberada y esto de suyo representa una amenaza siempre para el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información. Pero cuando estamos o cuando esta desinformación se genera en un contexto de procesos electorales, me parece que todavía cobra una mucha mayor relevancia y por eso celebro mucho el tema, no porque venga hoy como un especialista en temas electorales, eso lo quiero aclarar, pero sí desde la mirada de los reguladores y de lo que hemos visto y hemos aprendido mucho justamente en esta plataforma de reguladores del sector audiovisual de Iberoamérica, de cómo estamos, ¿no? En dónde está América Latina en esta situación, en este marco. Entonces, ya señalaba esta preocupación o esta importancia que toma la desinformación en contextos de tipo electoral.
como por supuesto el uso del Internet y de las redes sociales, pues son un presupuesto para el ejercicio de estas libertades de comunicación, para el desarrollo de sociedades democráticas, pero estas mismas herramientas, cuando particularmente estamos en el ámbito digital y son utilizadas de esta forma, déjame ponerlo así, negativa, pues atentan no solamente estos derechos, sino los sistemas democráticos. Entonces, ¿qué importancia, cuáles son el efecto en estos contextos electorales? Pues es un tema prioritario. Sin duda sabemos que una sociedad, una ciudadanía informada, pues es siempre una ciudadanía mucho más participativa e involucrada en las decisiones públicas. Y el tema también algorítmico que produce injerencias en estos ejercicios de derechos de información y de comunicación en este nuevo sistema o ecosistema comunicacional, pues conduce muchas veces a excluir las opiniones distintas. Entonces, en tema de pluralidad, de contar con diferentes puntos de vista en el contexto de procesos electorales, y ya lo decía, pues estos fenómenos de la desinformación tienen consecuencias y generan fenómenos complejos. La desinformación en el contexto electoral puede afectar el debate público, ¿no? Algo muy importante que es trascendental, la toma de decisiones democráticas pueden verse interferidas, se mina la confianza de los ciudadanos cuando hay desinformación en estos contextos, se generan espacios de miedo incluso para ejercer derecho al voto. Entonces, y también esta desinformación tiene efectos en los participantes de estas cuestiones electorales. La igualdad de oportunidad entre los competidores electorales se puede ver afectada por fenómenos de desinformación. La libertad de los electores, ya lo señalaba, para formar su decisión tras un proceso de comunicación público, libre, abierto, que es lo que se busca en el desarrollo de sociedades democráticas, este debate abierto, y que a partir de esta información que se obtiene de estos debates abiertos, nosotros los ciudadanos podamos tomar decisiones. Pero entonces, ¿cómo se ven influenciadas o cómo pueden verse influenciadas estas en el tema electoral? ¿Cómo estamos en América Latina y particularmente en México con respecto al tema electoral? Lo que hemos visualizado lastimosamente es que pues no tenemos al alcance los reguladores, porque los marcos de origen desde los legislativos no se han desarrollado, marcos de atribuciones no se han dotado a los órganos autónomos o bien a organismos reguladores del audiovisual para tener ya facultades en los ámbitos digitales. ¿Qué hay particularmente en México? Y con esto quiero contextualizar nada más para que veamos un poco la diferencia y poner ahí el foco de la discusión y lo importante que es avanzar hacia marcos que nos permitan tener algunas reglas también en estos aspectos, particularmente en los ámbitos digitales. En México, por ejemplo, en radio y televisión hay todo un sistema de comunicación política que se ha creado ya desde hace algunos años, en el cual ciertos tiempos de la radio y la televisión se le otorgan al instituto que organiza las elecciones. Y estos tiempos electorales son repartidos a su vez entre los partidos políticos para que estos coloquen mensajes a la ciudadanía, para que a través de estos hagan del conocimiento sus plataformas electorales, sus propuestas, y es una forma ordenada de poner información, de hacerlo equitativo para los partidos políticos, pero además de cuidar los mensajes que estos partidos políticos y quienes participan de una contienda electoral están colocando hacia la ciudadanía. Y hay toda una, son reglas complejas de distribución de estos tiempos. Y entonces, con esto lo que quiero señalar, sin entrar al detalle de cómo se distribuyen todo, es que hay una vigilancia en materia de radio y televisión con esta distribución de los tiempos electorales. Ex ante no se hacen revisiones de estos mensajes, no es que los partidos políticos mandan sus spots y pasan por una revisión, sino que los pasan, se distribuyen, se pautan, participan todos los funcionarios de la radio y la televisión. Esto también se ve impactado en los sistemas de televisión restringida, derivado de las reglas de retransmisión de señales del MOSCAR y MOSOFER, esta obligación que tienen los funcionarios de televisión restringida de llevar las señales de televisión abierta, por ejemplo. Y entonces hay un proceso ordenado, cuidado, en el cual los mensajes, insisto, en ejercicio de la libertad de expresión ex ante no se revisan, pero hay también un procedimiento por virtud del cual los partidos políticos que puedan estar inconformados con esos mensajes que emitieron otros contendientes
de estos procesos electorales, pueden quejarse de ellos si hay medidas precautorias, si hay todo un sistema que funciona para cuidar precisamente los mensajes. Pero ¿qué pasa cuando estamos entonces en la cancha de lo digital? Ahí ya no hay atribuciones, hay un espacio y recordemos que estos vacíos regularmente de información siempre son llenados precisamente con desinformación y entonces es en donde nosotros vemos que empieza a haber una distorsión de cómo en un ámbito y hoy con esta convergencia en la cual las ventanas de la transmisión del contenido se van diluyendo, lo que está teniendo un efecto en nosotros es el contenido audiovisual con independencia de la ventana. Y es paradójico que estos mensajes, cuando se colocan a través de la radio y la televisión, tienen toda una regulación, tienen un control, pero cuando ese mismo mensaje exactamente es llevado como vía de salida a través de otra ventana, pues ya pareciera que está en un mundo completamente distinto, en el cual hay un vacío, en donde estos fenómenos de la desinformación tienen estas influencias que pueden ser nocivas. Insisto, me parece que creo que tenemos que centrar la discusión en la gravedad que repercute la desinformación en tratándose de contextos electorales por la naturaleza del tema. Genial. Nos hemos entendido sin aclararlo. Levanto la manito y son, ¿me escuchan? Los minutos. Veamos, eh, interesante como regulador, Oscar, lo que mencionás, porque es también nuestra zona de confort. Nosotros lo llamamos la franja electoral. Es ese espacio que sí podemos regular, es ese espacio en donde también el CNTV se hace cargo de que eso funcione como corresponde según las reglas del servicio electoral. Ahora, los desafíos están en lo que no podemos, en lo que escapa, y que tiene, y mencionaste también muchos problemas y que tienen que ver con nada menos que, lo mencionaste vos, el recorte del debate público abierto, con las miradas de desconfianza, con la explotación del miedo, que es una marca de la época, y con el problema para nosotros de América Latina de los marcos de origen que son tan distintos desde la Unión Europea, y esta es la gracia de este panel también, ¿no? Que podamos tener miradas de América Latina y de Europa y además de distintos campos de acción. Por eso, Christophe Gauthier, coordinador del I14 Knowledge Network, que cuenta con el respaldo de la UNESCO. Sabemos que Christoph tiene una mirada es una especie de coordinador de focus group permanente y universal casi, entonces nos interesa mucho saber qué es lo que ha recogido en esto que nos alarma, y es que la desinformación permea procesos democráticos. Ustedes tienen, Christoph, la riqueza de la mirada desde muy diversos países. Así que te escuchamos con mucha atención. Aparentemente había cortado el sonido. ¿Me oyen ahora? ¿Me escuchan? Genial. Decía hoy, buenos días, buenas tardes, según el país donde están todos. Me encargo de coordinar a la red I40 Knowledge, como lo decía Elizabeth, gracias por la introducción. Estamos una red académica y de think tanks sin ánimo de lucro y elaboramos estudios con respecto a las plataformas digitales y su impacto sobre los derechos humanos, que fueran derechos humanos digitales o la conexión entre las plataformas digitales y su impacto en la vida real, ¿no? Por lo tanto, en el tema de elecciones, como lo pueden analizar todos nuestros miembros, somos 65 a través del mundo y tenemos casi un miembro en cada país de Iberoamérica. Estamos averiguando cómo comprobar cómo las directrices del Internet for Trust, de la Internet segura, como lo decía el presidente Xavi, como las directrices de la UNESCO se incorporan al sistema regulatorio en cada país, ¿no? Obviamente hay muchos temas para decir, para hablar, para contar, porque desde los ataques
candidatos de la oposición o el uso del targeting de la publicidad digital para hacer comunicación política. Pero hoy en día lo que quería pues, compartir con ustedes todos es el tema de la desinformación que está usada para sembrar dudas en el proceso electoral mismo, ¿no? Y ahí quizás dar unos ejemplos y también la visibilidad de cómo ya los reguladores en cada país, a nivel de la vida real, digamos, sin cambiar a los marcos jurídicos, incluso pueden ayudar, porque lo que sabemos ya es que si, si salimos desde el punto de vista del 2000 con las elecciones en los Estados Unidos, eh, lo- los estudios de la Universidad Monmouth dicen que el tercio de los ciudadanos estadounidenses todavía se creen que las elecciones presidenciales de Estados Unidos fueron robadas con objeto de fraude. ¿Y por qué es así? Porque también casi 6 personas o el 60% de las personas que usan a las redes sociales comparten artículos de las redes sociales sin, sin leer salvo el título. O sea, reaccionan al título y se van compartiendo a gente conocida y obviamente ahí la Internet de confianza de manera general se va trabajando al revés, ¿no? Se va empujando a fake news a causa de gente en las cuales uno tiene confianza y de gente, de persona a persona, así alcanza a los medios, alcanza a los reguladores, y si los reguladores no se fijan de esta conexión entre el digital y la vida real, los fake news se encuentran en los medios mayores. Y ahora lo que hemos visto desde 4 o 5 años, y también, por favor, que se acerquen de los miembros de nuestra red que ya seguro trabajan con ustedes. Hemos visto que sea en Argentina, que sea en México, que sea obviamente en Brasil con el tema del ataque en Brasilia, que sea en Europa, que sea en Italia, en todos los países donde encontramos a las elecciones, en India, vemos que siempre empieza con este tema de cómo vamos a sembrar la duda en la autoridad, la Comisión Nacional Electoral, la autoridad que garantiza que el proceso electoral se realiza de buena manera. Y ahora está todo armado por adelante, y algunos se agarren de la excusa de una cosa que normalmente es un hecho secundario o incluso lo han fabricado con una fake news para empujar una cosa, por ejemplo, diciendo que la Comisión Electoral Argentina está a favor de Sergio Massa porque había un post en Facebook con un like, un me gusta, que era en la cuenta de la Comisión Electoral. Y obviamente esto no era cierto porque la Comisión Electoral no da avisos, no va a apuntar diciendo que le gusta cualquier candidato o cualquier frase que está en el debate nacional en los tiempos de elecciones. Pero se van usando para decir que quizás la Cámara Nacional Electoral está a favor del señor Massa, no está totalmente neutra. También ocurrió en México, diciendo que posiblemente en el 2024, decimos, diciendo que había como unas 4.000 veces una publicación diciendo que 4 millones de votantes estaban sobreinscritos en el padrón electoral y que eran migrantes registrados. Y también ahí el Instituto Nacional Electoral tuvo que precisar que las credenciales que van enviando vienen según un estudio muy
específico y que obviamente todos los extranjeros que no tienen para comprobar que son naturalizados no llegan a tener el proceso electoral. Otra vez lo podemos decir en Italia, lo podemos decir en Alemania, siempre el mismo se reproduce y para que funcione necesita que de persona a persona la confianza se va creciendo de esta fake news que al inicio era totalmente fabricado o misinterpretado, porque también nosotros decimos que hay desinformación y misinformación, que siempre es voluntaria, siempre no lo es. Y también necesita que algunos, y es el tema que vimos en Estados Unidos o en Brasil, de los candidatos políticos, un poco como no te gustó el partido de fútbol, vas a decir que es el árbitro, ¿no? Y entonces en este tema, si tienes unos candidatos que sí, que se recupera, que los medios se lo recuperan, que luego los candidatos se lo recuperan y que los medios van a hacer haciendo entrevistas diciendo que los candidatos han dicho que sí, que el proceso electoral era falso, de repente se crece algo increíble y se arma como si fuera un complotismo, ¿no? Así que para el tema de los reguladores, también para agregar a lo que estaba diciendo el presidente Xavi, quería agregar dos cosas más, o tres quizás. Primero, de decir que en el ecosistema de lo cual estamos hablando, también de ver que todas las autoridades tienen que interconectarse, o sea, comisiones electorales con reguladores del audiovisual, de los medios, de lo digital, también con los reguladores de la anti-competition. um, uh, y después que también que tienen que colaborar a nivel regional ah, para conseguir de parte de las plataformas digitales unas protecciones y que les resulta a menudo difícil conseguir estas protecciones a nivel nacional, que sea porque los mercados son demasiado pequeños, entonces que no hay presencia local oficial de la plataforma digital o que porque el mercado nos resulta muy importante, no responden en forma interesante para el pedido de la regulador. Así que por eso, incluso con los miembros que trabajan a nivel nacional, hemos iniciado este partnership, esta colaboración con la PRAI para ver si a nivel regional o iberoamericano podemos intentar lograr unas directrices y también un discurso con las plataformas para llegar más adelante. Muchísimas gracias, Christoph. Christoph dijo algo que me saca un poco es un poco out of the box, ¿no? Esto de conectar la vida real con la digital. eh, y en general no lo tenemos en las perspectivas cuando conversamos sobre desinformación, ¿no? Cómo vincular aquello y en la práctica política está siendo un desafío tremendo, pero también habló de cómo sembrar la duda, de esta cosa nuclear, que es sembrar la duda y el efecto avalancha, el efecto lavine, ¿no? El efecto bola de nieve. Empieza chiquitita y empieza a ser grande. Y ahí te pregunto, Alba tiene una gran experiencia en la práctica, porque es, además de periodista, es cofundadora de Verificat y tienen sistemas, bueno, están aplicando fact-checking y nos dirá ahora fast-checking. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque está bien, las fake siembran la duda y la cuestión ¿es posible, Alba, despejar la duda? ¿Es posible parar la bola de nieve o desviarla o cómo es la experiencia de ustedes desde los instrumentos en los procesos electorales? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo y eso, gracias por invitar. Pues la verdad es que la comunidad de fact-checkers tenemos bastantes dudas sobre el impacto que puede tener nuestro trabajo, ¿no? Yo vengo de estar la semana pasada en el Global Fact, que es precisamente el congreso de verificadores de todo el mundo. Allí nos hemos encontrado pues alrededor de 500 personas que trabajamos en esto en todos los países,
muchísimos países y lo abordamos todos desde el periodismo, también desde la alfabetización mediática que también ha salido aquí, y también se ha discutido mucho sobre el papel de la inteligencia artificial, no tanto en la difusión, que también es una herramienta que permite y acelera muchísimo la difusión de la desinformación, sino cómo podemos usarla nosotros como fact-checkers, que no fast-checkers, porque si fuera fast sería maravilloso y tendríamos bastante más adelantado el problema, pero al ser fact-checking una actividad tan lenta y tan elaborada y farragosa, es un poco el problema que tenemos que cuesta mucho abordar la desinformación. El Global Fact lo abrió, la conferencia inaugural fue de María Ressa, que es la Nobel de la Paz filipina, que precisamente ha sido reconocida por su labor en la verificación de información. Y ella decía que tiene dudas sobre si este año superelectoral que decías, Elizabeth, va a ser el principio del fin o el principio de algo nuevo, ¿no? Estamos todos muy a la expectativa. Sí que se está trabajando, pero es verdad que hay cada vez más dudas sobre el impacto que tiene también el trabajo de la verificación, ¿no? Ayer mismo también estaba en una conferencia del periodista del New Yorker, Patrick Radcliffe, que decía básicamente, mi trabajo creo que no tiene ningún impacto, ¿no? Y creo que ahí está un poco la base del problema. Está que, por un lado, estamos quienes intentamos abordarlo cada día sin desfallecer, ¿no? Con mucho trabajo, con mucho rigor, con periodismo, desde distintos formatos también periodísticos, ¿no? Pero por el otro hay bueno, pues un espacio cada vez más grande donde se difunde la desinformación, la mala información, la información poco rigurosa en todos los sentidos. Y efectivamente, en el momento en que esto es más peligroso es cuando hay procesos electorales. Porque la desinformación está hecha para gustarnos, para que a todo el mundo la comparta más rápidamente, y está hecha para influir en nuestro comportamiento. Lo vimos durante la pandemia clarísimamente, cuando la salud no era un tema prácticamente presente en redes sociales, más allá de algunos foros de terapias pseudocientíficas o lo que sea, pero durante la pandemia el hecho del desarrollo tan rápido de las vacunas, de tener tanto tiempo libre para estar en casa, el desconocimiento científico que hay también detrás de todos estos estudios, ¿no? Sobre la salud, pues hizo que la desinformación encontrara un público tremendamente fértil y ganara muchísimos adeptos, ¿no? Entonces, la desinformación ahí afectaba también la decisión de las personas de vacunarse o no vacunarse, de alimentarse de una manera o de otra, de comportarse en respecto al medio ambiente también de una manera u otra, ¿no? Vemos que el cambio climático es uno de los temas también principales de la desinformación y contribuyen también a la forma como... ¿Se me escucha? Sí, vale, es que veía que estaba hablando alguien. La forma como también, ¿no? la gente se relaciona pues, con el impacto ambiental que tiene. Entonces, me preguntabas si se puede hacer algo. Creo que claramente sí. O sea, es importante también saber que, como decía María Ressa, nosotros tenemos que hacer algo. Luego, si tiene un impacto o no tiene un impacto, eso lo dirá la historia, pero nosotros tenemos que seguir haciendo algo, ¿no? Tenemos que seguir haciendo la verificación del discurso de los políticos, porque al final nuestros representantes públicos nos deben la verdad. Y por eso tenemos que verificar los debates electorales y ojalá poder verificarlos en directo y en televisión, que es una cosa que los verificadores hace mucho tiempo que estamos deseando y que cuesta mucho porque precisamente se hablaba aquí, ¿no? Los tiempos en televisión durante las campañas electorales están muy medidos,
y muy controlados para cada partido, pero mientras en televisión o en los medios estamos regulando todo el proceso electoral, en las redes sociales pues el desequilibrio es mayúsculo, ¿no? Y esto se ve pues en la inversión que hacen unos partidos y otros en sus estrategias de comunicación en redes sociales. Tenemos que seguir también verificando todas esas campañas de desinformación en las redes que lo que están buscando es sembrar las dudas sobre el proceso electoral. También ha salido aquí, ¿no? Hasta hace pocos años la gran preocupación era ver que el sistema electoral se cumplía bien. Ahora la gran preocupación en redes es defender ese sistema electoral y decirle a la gente que si hay un problema de fraude, para eso está el propio sistema que se autorregula y se controla, ¿no? Pero que no es el mismo sistema el que no... el que está de alguna forma corrompido y que las elecciones pues, pueden ser amañadas. Y finalmente el tema del discurso de odio, que no entraré mucho, ha salido también aquí, la explotación del miedo, ser muy conscientes de que gran parte de esa desinformación lo que hace es estigmatizar, responsabilizar a unos colectivos que no tienen ninguna responsabilidad de, al final, los problemas globales, ¿no? Y es, al final, quienes sufren también en esos procesos electorales, pues, la discriminación. Muchas gracias, Alba. Nos quedan en este panel 5 minutos, así que de hecho ya alguien ha enviado una pregunta. Invitamos también al público a enviar sus preguntas si es que las tienen por el chat. Perdón, Dios mío, estaba de peluca. Muchas gracias. Decía que nos quedan 5 minutos y que ya desde el público llega alguna pregunta que la voy a dirigir primero a Óscar, pero por supuesto, porque tengo algunas específicas, muchas más para Christoph y Alba, pero por supuesto que también los invito a tomarla porque todos tienen reflexión en este sentido. Alguien pregunta sobre cómo abordar el fenómeno de la desinformación en contextos electorales sin afectar el debate político y el derecho a la libertad de expresión. Es algo que tocó el presidente de la PRAI en su alocución inicial. Chevy lo tocó cuando dijo esto de que se presenta como una especie de, y agrego palabra mía, de dicotomía entre la libertad de expresión y las posibilidades de regulación. Cuando en realidad si la extrema desregulación, y esto es, no son palabras de Chevy, son mías, también pueden dejar librada a las empresas la regulación del debate público, ¿no? Entonces, en donde completan la pregunta, en un contexto donde algunas legislaciones se han convertido en mecanismos de censura y criminalización, ¿qué es lo que queda? ¿Se reduce, Oscar, la cuestión a la alfabetización mediática y digital, verificadores, mayor transparencia? Quisiera también que nos cuentes, si es posible, brevemente, Oscar, ¿qué pasa cuando las transformaciones en el marco de origen, en el legislativo, son tan lentas y estas demandas son tan rápidas que nos queda también como reguladores para eh, aportar más de acorde a los ritmos de los tiempos que corren, ¿no? Híjole, Toman, creo que la combinación de la pregunta con esto último que acaba de señalar Elizabeth, creo que toca la fibra sensible. A ver, lo primero es importante y es fundamental, y es el gran reto para los reguladores y también para los legislativos, este equilibrio entre cómo ataco la desinformación, cómo salvaguardo el ejercicio de estos derechos fundamentales y que en los contextos electorales cobran mucha mayor relevancia, pero cómo decimos acá en México, cómo no muevo de más, ¿no? Y me excedo. Yo creo que, y ese es un punto de vista de a lo mejor del análisis y del aprendizaje de muchos años, yo creo mucho más en las regulaciones ex post para estos casos en específicos. Yo creo que una regulación ex ante sí puede ser mucho más
en un espacio de intromisión, de revisarte el mensaje, qué vas a decir, qué no vas a decir, y podría afectar el libre dinamismo de la colocación de los mensajes político-electorales. Entonces, a mí me parece que lo primero es dotar, los marcos jurídicos nos tienen que dotar, para quien nos preguntó, de atribuciones a los organismos encargados de la regulación para tener niveles de participación, de gobernanza en los espacios digitales. Y ya que tienes este marco de atribuciones, me parece que lo funcional, insisto, es mi punto de vista, son estas regulaciones ex post, hacer revisiones. Y luego pareciera que entonces hoy todo lo que hacemos, en tanto no tenemos marcos jurídicos, pues pareciera que lo hacemos de, bueno, pues es lo que nos queda. Yo no lo veo como es lo que nos queda, sino es fundamental el conjunto de acciones que hacemos la sociedad. ¿Y quiénes, cuando digo sociedad, quiénes veo? Aquí hay tres, me parece, integrantes muy importantes. Entonces, ¿qué haces como regulador? ¿Cuál es ese espacio de actuación que tienes? ¿Qué haces desde la sociedad civil como Christoph? ¿Qué hace verificar? Entonces, me parece que este conjunto de instrumentos son absolutamente fundamentales, pero si el mensaje es, no es como en tanto no tengamos estos marcos, híjole, lo único que nos queda hacer esto. Me parece fundamental que incluso a pesar de marcos regulatorios, estas actividades que hoy se realizan de manera alternativa o paralela para atacar y abordar la desinformación, tienen que seguir subsistiendo. Déjame ponerlo así. O sea, que cuando haya regulación y gobernanza en los medios digitales, pareciera que acciones como las de alfabetización mediática, como las de Verificat, como algunas otras, no son importantes. Me parece que no. Es decir, siempre tienen que estar de la mano, en conjunto y de forma paralela a la regulación que puede haber. Entonces, no las minimizaría, y no porque tú lo estés haciendo, Elizabeth, sino para el público en general, no minimizaría este conjunto de acciones que se hacen desde la sociedad civil en un contexto de partes interesadas, en un contexto de participación de varios actores en este fenómeno. Muchas gracias, Oscar. Christoph, em, hablamos de la instalación de la duda, y Oscar también hace alusión a lo que es posible hacer ex post, ex ante. Eh, la duda también que se instala en la autoridad electoral, con la gravedad que esto implica. ¿Cómo se enfrenta esto desde las directrices de la UNESCO sobre la gobernanza de una Internet para la confianza? Estás muteado, Christoph. Otra vez estaba muteado. Perdón, gracias por la cuestión, pero me imagino que si manejo contestarla, a lo mejor me gano $1.000.000, ¿no? Am, en las directrices fue un proceso muy elaborado, 10.000 comentarios, 150 estados que contestaron diciendo a la UNESCO cómo estaban de acuerdo o no de acuerdo, cómo hacer evolucionar a las directrices. Es más, no hay el silver bullet, lo lamento. No hay la forma última para conseguir este tema. Lo que la UNESCO al final decidió es de decir que son, y exactamente como lo dijo Oscar, que es un conjunto de varias cosas que se tienen que manejar, juntas. O sea, hay la forma de decir cómo vamos a hacer un ecosistema que trabaja junto, todos juntos. Y, por ejemplo, en Australia lo que han hecho es que la Comisión Electoral Australiana se creó un grupo de trabajo especial sobre el tema de integridad electoral con el regulador de los señales australiano, o sea, de la digital. Y una forma en la directriz dice, sí, primero
si consiguen hacer un grupo de trabajo con la gente con la cual son los peritos, son la gente experta, les ayudará. Segundo, el proceso es de decir cómo se maneja a trabajar con las plataformas. Y, por ejemplo, hubo el caso en Australia otra vez, pero igual hubo el caso en Argentina con en este chatbot se llamaba bot-A, con el éxito que tuvo o no tuvo, pero el bot A era una forma para que el regulador pueda um, um, explicar o que la gente pueda ver con este chatbot si lo que es disponible, qué está haciendo el regulador en el tema de desinformación. Y también hace parte de las directrices que, como la UNESCO dijo, cómo se puede descubrir otras herramientas y trabajar junto con la sociedad civil, exactamente como lo dijo Oscar, haciendo a la vez está la educación mediática y también, porque el tema del chatbot es una forma de educación mediática, también controlándolo con el fact-checking y también incluyendo el ecosistema. Y que quisiera terminar con una idea también, que hay cosas que no están en las directrices y precisamente la UNESCO nos pidió si podíamos devolverles ideas nuevas de cosas que no existen y por favor, si ustedes encuentran algunas cosas que no están en las directrices, la UNESCO espera a este feedback. Una de las cosas que no existen es el tiempo de crisis. ¿Qué pasa si estamos al borde de una insurrección? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer ex post, como le dijo Oscar? ¿O vamos a cortar todas las redes digitales porque la guerra civil no puede suceder? O sea, también hay el tema de pensárselo como hay un plan B. No es solo de decirse que hay el marco legislativo, pero también que hay una forma de plan B en caso de crisis. En esto estamos involucrando un proyecto de investigación en este momento para saber cómo manejarse en este caso. Estupendo. Muchas gracias, Christoph. Y Alba, ahí la llevamos al terreno, al barro puro y duro, porque lo que nos gustaría saber es qué hacer en procesos electorales, desde el fact-checking, y ojalá que sea fast, pero el fact-checking, qué es lo que ustedes en su experiencia les resulta más eficaz? Nosotros en procesos electorales lo que hacemos es seguir sobre todo a los candidatos políticos y todo su despliegue en redes sociales y verificar lo que dicen, colaborar con medios de comunicación para que amplifiquen nuestras verificaciones, comunicar a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, las verificaciones en directo en los debates electorales, ¿no? Ya que no podemos estar en directo en televisión, colaborar con un medio para desde Twitter, en el momento en que se está celebrando el debate, poder desmentir lo que se está diciendo que es impreciso en ese momento. Y trabajar mucho también eso, en redes sociales, detección sobre todo temprana. Nosotros en elecciones, excepto este año que hemos tenido elecciones electorales y eso, elecciones anticipadas, y eso es una cosa que lamentablemente pasa cada vez más a menudo, ¿no? Pero trabajamos las elecciones con mucha antelación, alrededor de 6 meses. E intentamos ya identificar cuáles van a ser las principales narrativas que se van a usar durante esa campaña, ¿no? En ese contexto. Entonces nosotros hacemos mucho seguimiento de los partidos y de las cuentas que utilizan en redes sociales, que no necesariamente son las cuentas oficiales de los partidos, sino de todo el ecosistema que se utiliza para favorecer la desinformación.
Y ahí estamos muy atentos, pues eso, de detectar los temas principales que se van a usar. Hacemos portales especializados para que la ciudadanía pueda acceder a esos datos específicos, ¿no? El último que hicimos es Cataluña en Dades, que justamente son alrededor de los 5 temas principales de la campaña, gráficos y fuentes fiables para que los votantes tengan información de calidad. Y una experiencia interesante que creo que a través de Latam Chequea también hay iniciativas similares. La experiencia a través de EFCSN, que es la European Fact Checking Standards Network, hemos colaborado 28 entidades, no, 56 entidades creo que somos ya, europeas, contribuyendo todos a la misma base de datos de verificaciones. Publicamos alrededor de 3.000 verificaciones en 2 meses durante la campaña de las elecciones europeas que fueron justamente hace un mes. Y también en ese sentido, pues mucha unión. Siempre los fact-checkers hablamos de nosotros mismos como una comunidad, pero es que eso es lo que somos y así es como intentamos trabajar también, porque una cosa que se dice en España también se dice de manera muy similar en Francia o en Italia, ¿no? En relación, por ejemplo, a la inmigración o narrativas de cambio climático, un proyecto que estuvimos trabajando hace un par de años. Pues aprovechan que el español es uno, es un solo idioma y se van moviendo de un país a otro, ¿no? Entonces vemos como en México, en Perú o en España, pues se usan los mismos canales, los mismos podcasts, los mismos, las mismas cuentas de Telegram para difundir desinformación, en este caso relacionada con el cambio climático, que al final es el mismo para todos, ¿no? Entonces, eso, mucho trabajo con narrativas, sobre todo, o sea, detectar, porque ya es casi difícil ir a atacar una sola declaración, ¿no? Y a posteriori, sino trabajar mucho la prevención y trabajar también mucho en red. Muchísimas gracias, Alba. Por supuesto que nos excedimos con los tiempos y por supuesto que nos queda menos tiempo para el segundo panel, porque no nos podemos pasar, extender más allá de la hora de cierre prevista por cuestiones también de horarios de trabajo y diferencias horarias. Entonces, sin más, pasamos al segundo panel que le pusimos un título como el rol de los medios frente a la desinformación, pero que también está vinculado, por supuesto, con el tema, y ustedes tienen toda la libertad de tomarlo también vinculado al tema y a las preguntas que acabamos de ver. Entonces, desde ahí, Oscar, me pregunto y nos preguntamos porque, a ver, como reguladores nuevamente, como de alguna manera colegas reguladores. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los medios en procesos electorales y también con el rol de los reguladores? En tanto, por ejemplo, en tiempos en que todo lo que vinieron, han dicho en el primer panel, tiene que ver con contextos de convergencia digital. En particular, desde el CNTV tenemos una limitación y es que estamos restringidos a la televisión cuando ya sabemos que todos los medios están insertos en contextos de convergencia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Te pregunto, en procesos electorales y nuestros desafíos como reguladores para vincularnos con esos medios con los que nos toca interactuar en contextos de convergencia. Pues me tocó la pregunta más compleja, ¿no? O abrir la pregunta más compleja para todos. A ver, es que se están sumando algunos otros actores. La regulación para con los medios de comunicación, insisto, tiene que ser cuidadosa y ahorita resume un poquito y Christoph lo apuntaba. Tiene que ser ex ante, ex post, pero cómo, vean qué complejo y dónde están los retos cuando estamos empezando a pensar en la construcción de estas posibles intervenciones. Tiene circunstancias muy particulares. Yo hablaba de
de un general ideal, de una regulación ex post, pero él tocaba un punto. Oye, y cuando estamos en esta circunstancia que puede explotar y en la que tienes que intervenir, pareciera sí o sí, entonces tendría que ser ex ante. Y entonces es cuando en función de las conductas en específico que la regulación debe tomar espacios y entonces tiene que ser como muy focalizada para que esta intervención verdaderamente resuelva problemáticas y no salgamos a regular por regular y nada más con el ánimo de hacerlo, sino con un enfoque de eficiencia regulatoria y que resuelva los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y hoy en esta complejidad de ecosistema, ¿qué hacemos con los medios de comunicación? Están regulados. A mí me parece mucho el tema de trabajar sobre la responsabilidad, sobre la ética de los medios de comunicación, pero se suman actores en este ecosistema que no necesariamente son periodistas, son comunicadores, y viene el tema también de la participación de los influencers en este nuevo ecosistema, ¿no? Que tienen una gran intervención, una gran participación. Fíjense nada más de acuerdo con datos, algunos datos de Ipsos en el 2023, se hizo un estudio en 16 países con procesos electorales a través de encuestas y se encontró que personas que utilizan Internet utilizan a las redes sociales como su principal fuente de noticias. Y así podríamos dar muchos más datos. Por ejemplo, también encontramos que el 68% de las personas dice que la desinformación electoral se puede estar encontrando mayormente en espacios de redes digitales. Y entonces, ¿cómo ahora intervenir y cómo ahora tener también una incidencia en actores que se están sumando, que pareciera que de lo complejo que ya estábamos, y siempre estaba el debate en cómo intervenimos, cómo hacemos, cuál es el papel de los medios de comunicación, ahora también se suman estos otros jugadores que están teniendo una incidencia importante en el ámbito electoral, y a lo mejor ahí Alba nos puede platicar un poquito más acerca de qué están también a lo mejor haciendo estas actividades de fact-checking en ese sentido, en esa capa de jugadores o de diversas partes que pueden tener una incidencia en la desinformación. Pero en el tema de los medios de comunicación y de acuerdo con las directrices de la UNESCO, me parece que hay una responsabilidad ética también de los propios medios de comunicación, de los propios comunicadores, que luego no necesariamente vamos a estar viendo o va a estar siendo adoptada por estas múltiples partes que están jugando en este nuevo ecosistema. Alba, ni intervengo. Ahí Oscar te planteó una pregunta. Todo tuyo el micrófono. Pues precisamente yo creo que justo los medios de comunicación están en una paradoja que cada vez me preocupa más, que por un lado es cómo continuar llegando a la audiencia a la que han llegado siempre, ¿no? Es desde la aparición de Internet, la dificultad de los medios, especialmente los periódicos, para llegar a los lectores ha sido mayúscula, y ahí pues hay mucho debate, ¿no? Sobre cómo han recurrido a técnicas pues mucho más tradicionalmente mucho más vinculadas a la publicidad, como el clickbait y como un poco el marketing, ¿no? A hacer que la gente llegue a ti llamando la atención. Lo que vemos precisamente es eso, que en Internet los medios han perdido una parte de la audiencia y que esa audiencia no se ha ido a tomar el sol, sino que se ha ido a consumir un contenido que está en las redes sociales, que está en YouTube, que está en Telegram, que está en Twitter, que circula a través de WhatsApp. O sea, ahora hay mucha gente que se informa o se desinforma a través de WhatsApp, que con suerte si se informa igual ve un trocito del informativo mientras cena, pero que no se informa activamente, ¿no? No se informa activa y críticamente. Y ahí es donde nosotros intentamos trabajar, intentamos pinchar esas burbujas donde se está difundiendo esta desinformación. Y no siempre funciona, como os decía antes. O sea, en España acaba de pasar un fenómeno muy sorprendente para la población en general, un poco menos sorprendente para nosotros, aunque también no deja de llamar la atención. Y es que un famoso desinformador que se llama Alvise Pérez, que tenía
bueno, tiene un canal de Telegram con 1 millón de seguidores, ha obtenido 800.000 votos en las elecciones europeas y con ellos pues 3 eurodiputados, ¿no? Entonces, vemos que son espacios donde este hombre es un absoluto desconocido para una mayoría, diría, de la población española, pero entre sus seguidores tiene muchísima influencia, ¿no? Siempre me acordaré de una vez que empezaron a salir noticias porque una influencer, había una influencer con miles de seguidores en Instagram, había promocionado una camiseta y no había vendido ninguna. Pues bien, en el otro extremo está este señor, ¿no? Que de los 800.000, del millón de seguidores que tiene en Telegram ha capitalizado 800.000 votos, muy vinculados con mensajes falsos, ¿no? Se ha hecho la radiografía de quiénes son estos votantes. Suelen ser hombres blancos y bastante jóvenes, con tendencia a ser contrarios pues, a la migración, al feminismo, al cambio climático, ¿no? Y esos son como los mensajes sencillos que han hecho que pasen de estar en un grupo de Telegram a depositar la papeleta por un partido que se llama Se acabó la fiesta y que nadie conocía hasta hace nada. Muchas gracias, Alba. Ahí tenemos preguntas específicas para Oscar. A ver, sin embargo, antes me gustaría que para abrir un poco más el tema aún, más aún, Christoph, que nos cuentes algo sobre, a ver, hay negocios, ¿no?, detrás de la desinformación. Hace poco investigadores brasileños expusieron sobre el negocio de la desinformación y esa perspectiva nunca la podemos perder porque finalmente lo que mueve, en gran parte, lo que mueve también este avance de la desinformación y decían que creo que en un horizonte de 5 años el negocio de la desinformación movería más que el negocio del narcotráfico. Creo que también has asomado a este tema desde esta perspectiva y además, particularmente, me gustaría que abordes el problema del news hacking. Sin olvidarte de desmutear. No sos vos que lo hace, vale. Gracias. Bárbaro. Justamente escuchando a Alba, pensaba que cuando importante es ese tema del news hacking. Yo creo que en realidad lo que estamos haciendo aquí es un trabajo de bomberos. O sea, hay que imaginarse información como un incendio de selva, ¿no? O sea, cuando ya alcanzó el nivel que es un wildfire, como en California o en Australia, ¿no? Ya se, es un punto que es tan difícil de parar, ¿no? Y, y entonces los bomberos sí, que lo ves solamente cuando vienen, porque el incendio de selva se inició, y que ya se volvió tan grande que hay que hacer algo con decenas de bomberos y aviones y no sé qué. Pero ya es un tema distinto. Este es un tema distinto, es un tema que tenemos que resolver, es muy complejo. Antes de llegar ahí, justamente hay la forma de cómo el incendio, como el fuego, se va a transmitir de un árbol a toda la selva, o sea, del news hacking. Y por eso, antes de volver a pensar si el tema de la desinformación, el rol, el papel del fact-checker, de todo este trabajo fundamental que nos contaba Alba, es no, lo tenemos que tener. O sea, es como la ruta que metes en el medio de la selva para cortar el fuego. Porque el problema del fuego es un problema de velocidad, es un problema de propagación. Las redes digitales no son más que esto. Son redes que van a aumentar
la propagación y la velocidad. El papel de los medios, el papel de los fact-checkers es la ética, es el control del hecho de que la noticia es de verdad, no es un fake news. Pero cuando hay una competición de la primicia, una competición de la audiencia, una competición de dinero, obviamente es difícil para los medios de saber cómo controlar y necesitan juntarse y trabajar todos todos juntos para saber que de un punto de vista ético, el medio de al lado o el influencer de al lado no va a aprovecharse de esta premisa que se notó en las redes digitales para aumentar la propagación. Y por eso, en el tema del papel de los medios, también hay el tema del pluralismo. O sea, ¿cómo vamos a financiar el pluralismo? Y nosotros estamos ya en proyectos de pensar cómo ayudar a los periodistas para que no tengan que difundir esta información en absoluto, porque si no se van a perder el dinero que está atado con la publicidad o atado con el abono que de la gente quiere ver este tipo de noticias. Y en este lugar estamos discutiendo como con las collection societies, con las compañías que recuperan el dinero de los derechos conexos, de los derechos de autores, para, para, para financiar y aumentar el dinero que esté disponible para los medios. Y así eh, encontrar este equilibrio entre, sí, claro, informar a la gente y a la población, pero sin aumentar este incendio de selva que estaba comentando. Financiar el pluralismo. Me parece que hay acá también una definición clave, si es que estamos de acuerdo, si es que em, también hay caminos entre lo ex ante y lo ex post. Sería también medida ex ante. Esto se lo pregunto a todos, lo dejo picando. Si quieren para vengo muy del fútbol, por eso estamos en un momento de Eurocopas y Copa América y dejo picando como la pelota la pregunta de ¿financiar el pluralismo también es antídoto? Es una manera de intervenir ex ante, pero se los dejo para los minutos. Espero que tengamos finales para que puedan ustedes redondear sus temas. Oscar, alguien preguntó ahí algo específico para vos, creo yo, que es en la propuesta de regulación ex post sobre desinformación, ¿qué tipo de atribuciones deberían tener los reguladores que sean distintas a las de un tribunal independiente, en el caso relacionados con la libertad de expresión, o a las de la autoridad electoral o tribunales electorales? ¿Se entiende? Sí, sí, creo que puede ser la misma persona que a lo mejor es una pregunta derivada cuando preguntaba, ¿cómo debemos intervenir? Y yo dije, creo que una ex post es, y ahora él cuestiona sobre este tópico. ¿Ok? Es la misma persona. Y en esta propuesta de regulación ex post, ¿qué hacer? Y hay un gran debate en dos perspectivas. Si tienes que regular y poner reglas a las redes sociales para que cuenten con mecanismos de intervención, de identificación y por lo tanto de supresión de ciertos contenidos, cuando objetivamente estás verificando que son contenidos de desinformación, discursos de odio, que atentan contra la niñez, que atentan a principios de interés superior de la niñez como principios fundamentales, o bien si los órganos reguladores directamente deben de tener las atribuciones para ordenar la intervención de esos contenidos y tener ahí una función. Es un debate que ha estado ahí y puesto. Insisto, los retos de estas regulaciones tienen que ser con una mirada múltiple, tratar de abordar situaciones generales. Yo siempre les digo, lo complejo de la regulación es que cuando tú la quieres hacer a partir de listados de conductas, déjenme poner como ejemplo, quedan prohibidas las siguientes conductas y quieres hacer un catálogo específico de conductas a regular, a la vuelta de los días ya te surgieron nuevas formas
de tener actuaciones distintas a las que tú habías regulado. Creo que la regulación debe tener estos enfoques que abrace, ¿no? Estas cuestiones generales de decir, la intervención tiene que ser en estos sentidos. Entonces, es bien complicado para los reguladores hacerlo. Y por eso la UNESCO, por ejemplo, ha puesto estas directrices generales como tópicos, como su nombre lo dice, que tienen un efecto que puede ser abrazado y que puede ser puesto por cada uno de los reguladores. Entonces, justamente son los retos y para esto, este tipo de espacios nos ayudan. Ya Alba y Christoph, por ejemplo, nos ponían muchos casos y en esta metáfora del incendio, tienes que intervenir cuando apenas tienes encendido un árbol o ya vas a querer intervenir cuando ya tienes toda una selva encendida y me imaginé un poco, a lo mejor con mofa, de mi parte, ¿no? Y 4 bomberitos ahí tratando de apagar el incendio que ya corrió. Entonces, creo que sí tiene que ser con mucha responsabilidad, con mucha objetividad, a partir de dónde quieres intervenir, pero insisto, están estos dos grandes debates de si lo que intervienes es a las redes sociales para que ellas se encarguen de hacer ciertas conductas o si los reguladores deberían de tener la intervención directa sobre determinados contenidos audiovisuales. Muchísimas gracias, Oscar. Voy a invertir el orden de lo que pensaba hacer. No voy a decir las conclusiones al final, sino que voy a hacer como un recorrido de algunos temas que fueron conversados, porque les voy a pedir a ustedes que libremente, en 2 minutos, si les quedó algo que quisieran mencionar o algún concepto o quisieran redondear, lo hagan a continuación. Pero puedo puntear algunas cositas que tal vez ayudan a esa reflexión final. Em, a ver, ¿de qué hablamos acá? Hablamos de los límites de los reguladores, de qué se fue conversando, ¿no? Como temas, de escenarios de dudas que permean la realidad desde lo digital y que permean los procesos electorales y se instala, ¿no? La duda, cómo hacer que esa bola de nieve no crezca, qué acciones de prevenciones hay desde el fact-checking, qué análisis del escenario digital y de narrativas más allá de mensajes puntuales es necesario. ¿Cuáles son las responsabilidades de los distintos organismos y también tal vez de la ciudadanía, organizada o no, agrego yo, en los ecosistemas de medios? ¿Qué pasa con este trabajo de bomberos que más de uno de ustedes ha mencionado, ¿no? Cuando la desinformación avanza como incendio y parece que llegamos siempre tarde, ¿qué están haciendo? Y se está haciendo, no solo desde los organismos internacionales que lo están haciendo con gran preocupación, también desde los nacionales de nosotros, desde la política pública. Después, esta necesidad de articulación también de organismos gubernamentales o no, el nuestro es autónomo, por ejemplo el CNTV, otros organismos son gubernamentales, con los medios, con la sociedad civil, en fin. Y por último, quiero agregar esto que Christoph mencionó, que es financiar el pluralismo. Así que los invito a todos a ver de esto, tomar lo que quieran o lo que ustedes consideren que les quedó pendiente, les quedó en el tintero en sus intervenciones. Empezando por, voy a hacer un sorteo arbitrario e injusto. Christoph. Al final lo he conseguido, reactivar el sonido. Em, lo que mencionó Alba me resultó muy interesante el tema del fast-checking. Am, hay, hay una ley una de esas leyes que no existen, pero que cada uno va compartiendo, que se llama la ley de Brandolini, que es el principio de asimetría de la estupidez. O sea, mandar una palabrería, una estupidez por el internet en la red social son 5 minutos, pero,
pero convencer a la gente que era una estupidez, que es un fake news, son 50 minutos, son 500 minutos. O sea, la orden para combatir al fake news es enorme en términos de tiempo que se necesita. Y con el tema de la inteligencia artificial que va a venir, de la inteligencia artificial generativa, ya en el 2023, el tercio de los casos que están estudiados vienen de inteligencia artificial. O sea, en este momento no lo vamos a llegar. El fast-checking tiene venir de este tipo de comunidad, tal como la describía Alba, y estamos totalmente con soporte de este tipo de iniciativa, pero también tenemos que anticipar con el tema de cómo arreglamos un problema de diseño de las plataformas, cómo arreglamos un problema de recolectar al contenido de forma que los medios no, no, no están en esta competición para hacer newsjacking, que es el tema principal, porque ellos tienen confianza de parte de la población, mucho más de los influencers que son social media. O sea, dos veces más, si lo ves al informe de Edelman, por ejemplo, que es un informe muy interesante desde hace 20 años, investigando cuál es el tema de esta confianza. Y entonces, combatir al news hacking es muy importante en el caso de hoy. Y ahí no estamos hablando de un tema, no sea de ciencia ficción, un tema espacial. Estamos hablando del día de hoy en el cual los reguladores pueden hacer algo, en el cual los medios actuales pueden hacer algo. Y al lado de esto, sí que no tenemos que pensar todas esas nuevas herramientas para entender estas nuevas enfermedades digitales que tenemos, cómo las superamos. Pero ya comenzamos con un poco de hope. No tenemos que siempre estar pensando que Esperanza. se terminó. Que por eso me gustó mucho la citación de María Reza que Alba decía de, sí, para mí estamos en el principio de algo nuevo, pero no estamos a la fin. Y por eso nos tenemos que conservar la esperanza de lo que podemos hacer como reguladores en este momento, compartiendo con la comunidad de la sociedad civil, de los académicos, de los otros reguladores, de las redes regionales tal como la PRAI, y ahí sí que ponemos contener a este incendio. Y luego nos va a tardar más tiempo para inventar y descubrir y experimentar con esas herramientas nuevas. Muchísimas gracias, Christoph. Em, Alba, te escuchamos porque también Christoph hizo alusión a varias de los puntos y de las herramientas con las que vos trabajas, así que Ujú. te escuchamos. Creo también que Christoph acaba de poner justo 5 minutos antes de terminar un poco el elefante en el salón, que son las plataformas, ¿no? Sí que creo que es importante la regulación y no creo que sea necesariamente de organismos como el vuestro, pero la regulación del modelo de negocio de estas plataformas, porque al final nunca están en este tipo de conversaciones. Cuando están en estas conversaciones siempre mandan a una persona que pone cara de póker y que cuenta cuáles son sus líneas directrices, que hacen cosas, algunas hacen, pero está claro que la desinformación pasa sobre todo en esas plataformas, y esas plataformas no son neutrales, ¿no? Son empresas que tienen sus intereses. Vimos a Twitter cerrarle la cuenta a Donald Trump y luego vimos a Twitter irse para otro lado completamente distinto, ¿no? Y ahí sí que tenemos un poco corremos el peligro de que
temas tan serios como los que hemos estado hablando de censura, al final no acaben estando en manos de organismos institucionales públicos. Sea de la manera que sea, ¿no? Sino en manos privadas que no se cuestionan ni siquiera si lo que hacen es censura o si lo que hacen es proteger pues, su propia plataforma. Entonces creo que es muy importante interpelar a las plataformas e intentar llegar a ellas. Sé que en la Unión Europea se está intentando involucrar y regular a las plataformas. Y en esa línea sé que es un poco difícil de creer, pero creo que bajar contenido, cerrar contenido, siempre acaba siendo muy polémico porque por un lado, corres el riesgo de equivocarte y algo que lo bajas por falso no acaba siendo falso, pero... perdón, porque se me ha ido. Sí, o sea, que corres el riesgo de bajar algo, pero también de generar una propia teoría de la conspiración paralela de lo que nosotros decimos nos lo censuran y esto no lo vas a ver en los medios de comunicación, esto no lo vas a ver en las plataformas oficiales y se generan otras bolsas, ¿no? Como de espacios, de líneas o de comunidades donde circulan unos mensajes, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que tampoco se ha hablado suficiente, pero no hay tiempo de alfabetización mediática y de responsabilidad de toda la sociedad. Claro, adolescentes y niños tienen que saber leer el mundo digital. La alfabetización mediática es la comprensión lectora del siglo XXI. No sabes leer si no sabes leer la información en su contexto, y eso también da muchas herramientas a la ciudadanía, jóvenes, mayores y todos tenemos que aprender a leer en esa clave. Gracias, Alba. Te escuchamos, Oscar. Algo se ha mencionado, algo central, como es esto de la regulación del discurso público, ¿no? Nuestros nombres como reguladores suena a censura cuando también nos olvidamos de la mano invisible del mercado regulando discurso público. Te escuchamos, Oscar. Bien complejo. Alba señala un punto y ya decía yo en donde una regulación tiene que ser muy objetiva, muy cuidadosa. Sí quiero mandar y dejar también este mensaje claro. Estamos por esta mesa, es importante y todo lo que hacemos y las participaciones y todos estos diálogos se construyen alrededor de estos temas porque acaba de poner un punto importantísimo. Si tú te excedes, entonces estás del lado de un ataque a la libertad de expresión que tú mismo estás provocando en esa búsqueda de cuidar otros aspectos. Y yo quería también cerrar con el tema de, estamos hablando de estas alternativas, la regulación, estas capacidades de como lo que hace Verificat, la participación de la sociedad civil, pero también está esta última parte que acaba de tocar Alba y que es trascendental. La educación en medios que está del lado, qué parte está del lado de la sociedad, de nosotros como ciudadanos. Me parece que un gran elemento que contrarresta la desinformación y que nos prepara para tener un conocimiento de los medios y para tener este desarrollo de capacidades de análisis, sin duda es el papel que juega la alfabetización mediática informacional, y desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, insisto, no como una alternativa paralela, sino con la absoluta convicción de que efectivamente es una herramienta poderosa para que las audiencias desarrollen estas capacidades y en tanto las tengan, esta desinformación no permee, no cree, no haga crecer ese incendio. Hemos trabajado mucho desde el punto de vista práctico, lo dijo el presidente Shevi Shirgo, también desde varios de los reguladores hemos tenido un enfoque práctico en el desarrollo de estas habilidades. Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones este papel lo hemos tomado de manera muy seria y nosotros no es una cuestión de deseo, sino en nuestras políticas de planeación estratégica hemos establecido el desarrollo de acciones en pro de la alfabetización mediática e informacional, que es la parte que entonces queda de nuestros ciudadanos. Y con esto cierro, este tema es un enfoque de múltiples partes,
reguladores, medios de comunicación, o hay otros actores que se suman que no son quizá catalogados como medios de comunicación formal y propiamente dichos como los influencers. Ahí hay un gran reto, pero también está este otro componente que es el lado de nosotros los ciudadanos para estar atacando y para hacerle frente a la desinformación. Muchísimas gracias, Oscar. Llegamos, bueno, no sin dificultad, porque teníamos ganas de hablar de más cosas, pero llegamos a cumplir con eh, el horario y aunque sea una panorámica muy enriquecedora de lo que está sucediendo y de distintas perspectivas en torno a este tema. Así que muchas gracias a Christophe Gauthier del I4G, muchísimas gracias Alba de Verificat, muchísimas gracias Oscar del IFT, pero también sobre todo muchas gracias al Consejo Audiovisual de Cataluña por el apoyo prestado para esta jornada, por supuesto al presidente de la PRAI, Xevi, por su participación, también al presidente del Consejo Nacional de Televisión, vicepresidente de la PRAI, Mauricio Muñoz, quien estuvo presente en la jornada, y last but not least, por sobre todo, a los equipos de apoyo que están allí detrás, José y muchas más personas que están detrás de cámara para que esto tenga lugar. Ya les anunciamos que como nos quedamos muy cortos y cortas con este encuentro, hemos pedido a la PRAI de hacer un segundo. La agenda de la PRAI es muy apretada de acá a fin de año, pero tendrá lugar en octubre uno fundamentalmente em, eh, enfocado a los reguladores, a los y las reguladores, que no solamente va a tener como participantes a reguladores, pero no tenemos la fecha precisa, pero va a tener lugar en octubre, así que ya lo dejamos planteado, Oscar y todos, por supuesto, todos quienes quieran acercarse. Así que muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un gusto, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero nos faltará oportunidad. Hasta la próxima también haremos un dossier, ¿verdad? Aquí estamos, también quiero mencionar, está en las sombras Alejandra Petrasic de nuestro equipo, que está siempre en contacto con ustedes y que interviene, apoya, no solo operativa, sino sobre todo conceptualmente. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima.